Hola, buenas noches a todas, a todos, a todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Priscila González Badilla. Esta es nuestra segunda sesión del ciclo de conversaciones feministas constituyentes, organizado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Eh, Antes de darles la introducción, queremos comentarles que estamos teniendo algunos problemas con la intérprete de lengua de señas chilena. Ustedes saben, la Televida a veces nos juega malas pasadas y Paula, que es la intérprete, está teniendo algunos problemas de conexión y esperamos que se puedan solucionar en el transcurso de la sesión. Así es que, nada, les pedimos las disculpas, pero a veces hay algunos imponderables y nos pasa a nosotras también. Bueno, este ciclo se enmarca dentro del proceso de redacción de la nueva Constitución a través de la Convención Constitucional, organismo encargado de esta tarea y que busca abrir espacios de debate político para que así podamos discutir cuáles son las temáticas que vamos a querer plasmar en nuestra nueva Constitución. Y también queremos conversar sobre los posicionamientos que surgen desde los movimientos sociales y en especial del movimiento feminista, que es el movimiento al que nosotras pertenecemos, desde el cual nosotras miramos el mundo. Esta es una continuación del ciclo anterior que desarrollamos antes de las elecciones, que se llamó Miradas Feministas sobre el Proceso Constituyente. Y bueno, durante esas semanas discutimos con distintos candidatos con distintas candidatas a la convención. Y si ustedes quieren revisar de qué fue ese ciclo, están todas las sesiones alojadas en nuestro sitio web, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Y bueno, ahora con la conformación de la convención ya lista a partir de las elecciones de mayo pasado y a puertas de la investidura de las y los convencionales este domingo, queremos retomar este espacio también de este nuevo ciclo y hemos invitado a participar a las convencionales feministas de distintos territorios, a que podamos dialogar en conjunto sobre este proceso, considerando también que al ser representantes de un territorio específico, está llegando a Paula, al ser representantes de un territorio específico, queremos conocer cuáles son las posiciones locales que se levantan desde esos territorios. Entonces, en este proceso constituyente que se encuentra en esta fase inicial, como ya más en la formalidad, vamos a tener puestos nuestros ojos en el reglamento de la convención, cuáles van a ser estas reglas iniciales con las que van a funcionar y la manera en que se va a comenzar a instalar el trabajo de las y los convencionales. Vamos a estar pendientes de cuál es el rol que tenga el gobierno y cómo nosotras como feministas también vamos a hacer nuestros propios análisis y vamos a estar pendientes de todas estas situaciones. Se nos viene por delante unos meses que van a ser muy interesantes, seguramente cargados de mucho debate, y por lo mismo en este espacio que es nuestro queremos conversar con las invitadas sobre los mecanismos de participación, sobre la vinculación territorial, sobre las alianzas que ya se han estado comenzando a establecer entre convencionales y todo lo que rodea este proceso de instalación de la convención. Así es que por eso hemos pensado en invitar a nuestras convencionales hoy día. Las voy a presentar. Hoy día nos acompaña Alejandra Flores, que es constituyente por el Distrito 2, que está compuesto de Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Guara, Iquique, Pica y Pozo Almonte. Ella es feminista, aymara, profesora, activista de derechos humanos y de pueblos indígenas. Es integrante de la Corporación de Derechos Humanos y Sitios de la Memoria Tarapacá, Mesa Social de Salud y Anamuri. Nos acompaña también Elsa Labraña, que es constituyente por el Distrito 17, donde se encuentra Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Gualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Bichuquén.
Ella es ecofeminista, trabajadora social, especialista en desarrollo comunitario, representante del colectivo de mujeres de Curicó, participante de la coordinadora Nomas AFP y de la plataforma Chile Mejor sin TPP, y de la red de Semillas Libres. Y también, por último, pero no menos importante, nos acompaña Yarela Gómez del Distrito 27, que está compuesto por las comunas de Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaytecas, Lago Verde, O'Higgins, Río Ibáñez y Tortel. Ella es feminista y profesora integrante de la Red Austral Pedagógica Feminista y Modatima Aysén. Además, como les comentábamos hace un rato, nos acompaña la intérprete de lengua de señas chilena, Paula Cantillano. Bienvenidas, compañeras, a este espacio de conversación. ¿Cómo se encuentran hoy día? No sé quién quiere partir. Cuéntenos cómo están. De aquí también pensando en que ya se viene la instalación del trabajo de la convención. Dale, Elsa. Seré yo. Yo estoy contenta, un poco también agotada con tanta presión que hemos tenido desde que fuimos electos y electas, pero súper esperanzada de lo que viene. Estamos en una situación en que debemos trasladarnos a Santiago. Entiendo que Alejandra ya se encuentra ahí. Acá al menos yo estoy afinando los últimos detalles para poder trasladarme mañana junto con toda la mayor cantidad de organizaciones sociales que podamos llegar a Santiago. Vamos a participar de la marcha que se está convocando desde la Plaza Dignidad. Así que, nada, estábamos como bien contentos, con mucha fe de lo que viene y también con muchas ganas de dar lo mejor de sí y de que todo este proceso llegue a su fin de la forma en que todos estamos impulsando, ¿no? Que tengamos una constitución que llegue a ser ecológica, feminista, plurinacional, democrática y que ponga en el centro de la economía la vida. Súper. Alejandra, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo te sientes? Hola, buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos escuchan. Agradezco por la invitación y saludo también a las compañeras constituyentes, Yarela y Elsa. Contarles que yo ya me encuentro en Santiago. Llegué pasado mediodía, salimos a primera hora de la mañana desde Iquique, quienes somos parte de pueblos originarios. Yo soy constituyente por el Distrito 2, como me presentaron, la región de Tarapacá, convencional general, pero también soy aymara y he estado ligada a las demandas de mi pueblo desde siempre, y en ese sentido se me ha incorporado a el trabajo junto a dos personas más que salieron electas, una hermana mapuche y una hermana diaguita, bajo el sistema general, y se nos ha incorporado en este trabajo en apoyo, en defensa de las demandas de los pueblos originarios. Mañana tenemos una jornada importante, entonces estamos los que ya llegamos y otros están llegando en esa situación, así muy también con muchos temas, con mucha esperanza en lo que se viene. Bueno, yo creo que como mucha gente en todo el país, estamos expectantes de lo que se va a venir, con esas ganas de empezar a trabajar y cambiarlo todo. Eso, muchas gracias, Alejandra. Yarela, estabas con algunos problemas de conexión. Probemos si es que ya se solucionó. Sí, disculpen. Se supone que acá funciona mejor el internet. Estoy en Santiago, pero me siento como en la Patagonia, o sea, me caigo todo el tiempo. Se escucha súper bien. Por acá, por lo menos, escucho muy bien. Maravilloso. Acabo de poner un cable a conectar y ahí hacer unos enroques importantes para poder estar en el espacio. Quiero agradecer la instancia
No pude escuchar las presentaciones de las compañeras, pero con Alejandra nos hemos encontrado antes en un espacio también feminista, pero con Elisa no he tenido la posibilidad. Pero bueno, vamos a tener ahí harto tiempo para poder conversar y conocernos, así que agradecida. Excelente, muchas gracias compañeras por estar aquí hoy día. Nosotras estamos contentas de que hayan aceptado la invitación también, pese a lo que estábamos comentando, que se están preparando los detalles para comenzar, están viajando, así que es un gusto que puedan compartir con nosotras hoy día. También les recordamos a quienes nos estén mirando que pueden ir haciendo comentarios y preguntas y ojalá las podamos recoger luego durante la conversación para que las invitadas las puedan abordar, ¿ya? Bueno, como una primera temática, nosotras en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres no nos olvidamos que este momento constitucional que estamos viviendo nace a partir de un acuerdo por parte de la élite gobernante, o sea, por lo menos en la formalidad, ¿cierto? Y que en gran medida este acuerdo surge para apaciguar la revuelta popular que estuvimos viviendo a partir de octubre de 2019, que fue un estallido de rabia acumulada, de indignación, de evidenciar toda la precariedad en la que nosotros hemos vivido, en la que nos hemos desarrollado a pesar de Chile. Pero en este estallido, una de las principales respuestas que tuvimos desde la institucionalidad fue la militarización, la violencia, y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, o sea, como todos lo sabemos hoy día, ¿cierto? Durante meses, y que hasta el día de hoy muchos de los casos continúan en la impunidad, con compañeras y compañeros que todavía están viviendo en prisión preventiva con base en montajes de Carabineros, una institución que hoy día está sumamente desprestigiada, en complicidad con el Ministerio Público también y el Poder Judicial, con víctimas de trauma ocular, muertes que aún no han podido encontrar justicia, y de hecho, durante los últimos días hemos conocido una decisión sumamente arbitraria del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien descartó aquellos casos de víctimas de trauma ocular que no recurrieron a la justicia, una justicia a la que nosotras en la red muchas veces hemos señalado como la injusticia patriarcal, y que esta decisión arbitraria llevó a que se contabilizaran en un primer momento 460 víctimas de trauma ocular y hoy día solamente 176. Y entonces un grupo de constituyentes también alzó la voz al respecto, se exigió desde varios sectores la salida de Sergio Mico, que es algo que además se ha venido exigiendo desde octubre de 2019 en adelante prácticamente, pero sale también la DC a respaldarlo, y en ese sentido, considerando toda esta situación, todo este proceso constituyente, todo este contexto en el que estamos, ¿cuáles serían para ustedes los pisos mínimos sobre los cuales debiese funcionar la convención? O sea, ¿cuál es el rol o cuál debiese ser este mínimo acerca de los derechos humanos y acerca de la represión de las víctimas y de todavía la prisión política en la que se encuentran muchos compañeros y compañeras? No sé quién quiere partir. ¿Alguna de las tres quiere comenzar a abrir los fuegos de la conversación? Vamos, todas medias para adentro. Sí, me salieron medias tímidas. Dale, Elsa, tú ya que abriste el micrófono. Pero nosotros yo soy de la lista del pueblo, que es una de las listas, conglomerado que siempre ha estado en este tema de las luchas por el cambio del sistema social, la movilización en la calle y también por dar justicia y recuperar
a los presos políticos de la revuelta social, que en este momento nosotros consideramos que están como rehenes del Estado. Son más que presos políticos, porque ellos no han tenido ningún tipo de justicia para comprobar o para poder justificar el que sigan detenidos. Estamos impulsando y presionando para que los senadores pronto que aceleren, por un lado, y lo otro, acepten la ley de amnistía que se está haciendo, la ley de indultos que se está haciendo, y que en este momento sigue ahí en el Senado sin mayores movimientos. Una de las condiciones que puso la lista del pueblo como una garantía democrática para que la convención tenga un buen desarrollo es esa, que se liberen a los presos políticos de la revuelta y que se haga justicia. No podemos cimentar ninguna sociedad en base a la injusticia y en base a la invisibilización que pretende hacer el gobierno de las personas que están tanto detenidas como todas aquellas que fueron mutiladas y afectadas por la revuelta social. Este sistema está sustentado en la impunidad que viene desde la dictadura y no queremos repetir esa historia. Si vamos a hacer una nueva historia, queremos que esta historia comience bien. Así que estamos ahí impulsando, presionando a los senadores para que aprueben esta ley de indulto muy pronto y también generando mayores vínculos con los familiares de los presos políticos de la revuelta social para que sus demandas y también para que la atención que están viviendo ahí los chicos que están encarcelados sean atendidas. Sin duda, la ley de indulto debiese tramitarse con mucha más urgencia de la que tiene hoy día. Alejandra, adelante, por favor. Claro, creo que bien tú lo decías, que este proceso que estamos viviendo ahora y que yo lo describí con mucha esperanza, ya que lo vemos con mucha alegría, también tiene esa parte de no estar conformes con la situación actual que viven muchos compañeros y compañeras de lucha, ya que estuvieron en múltiples procesos de movilización, de rebelión popular, y que por diversas causas están injustamente detenidos, y que se reproduce además un tema que se daba mucho en tiempos de dictadura, ¿ya? Nosotros ahora estamos en democracia, pero una democracia que funciona como dictadura, ¿ya? Estas detenciones arbitrarias, ¿ya? Estos juicios largos que quedan ahí, que los tienen, más bien los tienen detenidos como un castigo, ¿ya? Eso es lo que sucede, es como una forma de amedrentamiento, ¿ya? Para que la gente vea lo que pasa y que no se meta en cosas, ¿ya? Y son luchadores, personas que salieron igual que nosotros a marchar, porque lo que pasó el 18 fue un estallido de algo que venía dándose con mucha fuerza durante muchos años, ¿ya? O sea, ya se dijo no más. Entonces, bueno, yo también en campaña me definí, o me defino, digamos, como activista por los derechos humanos, formo parte de organizaciones de derechos humanos, soy expresa política, he vivido lo que están pasando los chiquillos ahora, con acusaciones injustas y que después eh, no hay argumentos que tiene otro nombre jurídico que se me fue la palabra, ya, pero no te pueden encarcelar porque no hay razones, ya. Entonces, antes, que usualmente eran por los propios o carabineros, la policía que te detuvo, en fin, que dan cualquier testimonio y con eso te encarcelan. Lamentablemente, como decía, eso que se daba en tiempos de dictadura se sigue dando ahora. Yo he dicho que en esta Constitución la columna vertebral debe ser los derechos humanos, ¿ya? Y tenemos que luchar por eso. Pero en esta etapa previa, tampoco nos podemos quedar esperando lo que vamos a lograr con esta nueva Constitución que tiene un largo plazo, ¿no?
tenemos jóvenes detenidos, y por eso que también formo parte de la vocería del pueblo, y la vocería de los pueblos. Y allí se sacó una declaración donde se ponían estos temas que eran importantes, como los decía la compañera, el tema de la libertad de los presos políticos, el tema de la verdad y justicia, pero también el de la reparación, porque justamente en estos últimos días, por ejemplo, pero se ha dado en todos los casos, ¿no? Que salen, están saliendo jóvenes en libertad después de estar en muchos casos más de un año detenidos, y salen y su vida no es lo mismo, ¿no? Algunos dejaron de estudiar, problemas en la familia derivados de estos largos encierros. Hay muchas causas, incluso el tema psicológico, que es muy fuerte, estar en una cárcel y además injustamente. Yo creo que muchos de ellos lo que los ha sostenido es precisamente el saber que estamos luchando por una causa justa. A eso se suman otros temas que es importante buscar solución. No podemos olvidar que este proceso que estamos viviendo, que se inicia el domingo 4, es producto de todas estas demandas y luchas del pueblo chileno. Y por eso que nos hemos manifestado públicamente y lo seguiremos haciendo. Yo espero marchar el 4. Gracias, Alejandra. Yarela, ¿quieres continuar en esta misma? ¿Qué opinión te merece también lo que las compañeras han estado diciendo? Estaba anotando como sus palabras y la verdad es que creo que coincidimos. Deben existir garantías democráticas, ¿no? y de equidad entre los pueblos. Y en ese sentido, bueno, ambas hicieron una lectura, a mi parecer, muy acertada de qué es lo que está sucediendo con los presos políticos en Chile, presos de la revuelta popular, así como lo que sucede en Gualmapu también. Evidentemente, lo que se está impulsando desde el espacio autoconvocados, diría yo, que claro, surge como un llamado en primera instancia de la vocería de los pueblos, tiene que ver con justamente poner estas ideas, visibilizar estas ideas, porque no estamos diciendo nada nuevo, simplemente estamos visibilizando aquello que ya está ahí. Por supuesto que consideramos que hay que poner urgencia a la ley de tramitación de indulto general, así como a la ley de reparación a víctimas de derechos humanos. Dejar de poner para cada cosa como un dispositivo moralizante la ley de seguridad interior del Estado, que ese es un elemento que sabemos que se utiliza más bien por sesgo. Y por supuesto que ante este aumento que existió en el presupuesto para fuerzas especiales en Gualmapu, decimos que no más. O sea, lo que hay que hacer es desmilitarizar el Gualmapu, o sea, ver esto como una conversación entre naciones. Hacia allá hay que avanzar, no generar más represión ni más violencia de la que ya existe. Y por cierto, como bien tú señalabas, es un poco dudoso esto de que un día son un número, otro día son otro número. O sea, hay que partir haciendo un catastro oficial. Un catastro oficial que te diga, mira, esta es la persona, y no puede ser que aquellos que decidieron no seguir el curso judicial no sean considerados, porque evidentemente ahí cada uno ve por qué lo hace y por qué no. O sea, tenemos podemos decidir, ya, y en esa decisión tiene que ser tan legítima como generar el curso judicial o no hacerlo. En ese sentido, yo creo que esas son como las garantías democráticas. Ahora bien, cuando se establecen como garantías, yo creo que por supuesto que este es un tema que nos hace sentido a una parte de la convención, no sé si a toda la convención. Y ahí yo creo que ese es el primer punto. O sea, cuando empecemos a conversar entre las y los 155, vamos evidentemente a poner en discusión esto, eh, y ojalá que se entienda que efectivamente no podemos empezar un nuevo proceso sin antes ver esto otro, ¿no? Que son como los pisos mínimos o las garantías que tienen que ver con los derechos humanos. O sea,
Es que si por algo existen los derechos humanos es porque nos entendemos como especie, ¿no? Y eso hay que entenderlo así, porque muchas veces se genera también esta idea de que los derechos humanos están asociados a un grupo y que para algunos sí, para otros no. No, es humanos, así como seres humanos en general. Entonces, entenderlo así, yo creo que va a ser súper importante y creo que aún falta un poquito para eso. Entonces, claro, de lo contrario, no hubiese generado tanto ruido ninguna de las declaraciones que se han hecho en torno a esto. A mí me sorprendió, como por último y para cerrar la idea, me sorprendió tanto el revuelo, cuando uno dice, bueno, si esto es como lo mínimo, ¿no? Como un debido proceso, de que efectivamente te digan por qué estás ahí, que si estás un año y medio, no sé, no te dan ni las disculpas, no hay reparación respecto de eso cuando no te hicieron el proceso que debías haber tenido para que te digan cuál era la causante. O sea, ese tipo de cosas, como bien dice Alejandra, solo nos recuerdan los peores años de nuestra historia. Y yo creo que eso no debemos aceptarlo ni normalizarlo. Pero claro, hay un tema ahí que tiene que ver con concepciones ideológicas, que vamos a tener que pelearlas duro, empezar a poner al humano y su integridad en el centro. Sí, bueno, eh, hay un hilo conductor en las respuestas de ustedes que tiene que ver con cuáles son las señales que está dando el Estado a todas nosotras y nosotros y nosotres. Eh, Alejandra, por ejemplo, hablaba de un amedrentamiento, Elsa hablaba que eran rehenes del Estado. Eh, Yarela también tocaba el tema de la reparación a las víctimas, y son muy importantes las señales que se ven de aquí en adelante. Y llama la atención que una de estas primeras señales tuvo que ver con la seguridad. O sea, se va a desembolsar muchísimo dinero en guardias de seguridad, en circuitos cerrados de televisión, en un monitoreo que va a existir desde la moneda. Ahí hay una intromisión del Poder Ejecutivo en el funcionamiento de la convención. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes tal vez esta señal, una de las primeras medidas, ¿cierto?, para echar a andar la convención que tenga que ver con la seguridad? Ahí hay que preguntarse la seguridad de quién. ¿A quién van a asegurar? ¿A quién quieren proteger? Supuestamente yo creo que este tema de la seguridad y el costo que tiene asociado tiene que ver más con instalar dentro de la convención esta violencia simbólica del Estado para amedrentar nuevamente a la gente que vamos a estar ahí trabajando y para generar una ilusión o una imagen hacia afuera de que ellos tienen algún tipo de control o injerencia sobre nosotros. Yo creo que por ahí va este gasto tan alto que no se justifica por ningún lado. Porque si todo el pueblo se movilizó para que estemos en este proceso constituyente, quizás no era lo que queríamos. Todos pedíamos asamblea constituyente, pero estamos en una convención. Vamos a tratar de hacer de que sea lo más parecido, próximo a una asamblea. Vamos a tratar de hacer lo máximo para que todo el pueblo pueda participar y deliberar. Si todo el pueblo se movilizó para aquello, no tendríamos por qué tener miedo a estar en el Palacio Pereira haciendo lo que el pueblo mandata. Entonces el miedo no es nuestro, el miedo viene de otro lado y yo creo que es a ese otro lado al que ellos pretenden de alguna manera dar algún tipo de seguridad. Obviamente que es excesivo, más encima es para un agente del periodo de la dictadura, que seguramente tiene ciertas técnicas y mañas que querrá imponer dentro de la convención. Y también este tema de que no se pueda que a la empresa que le subsidiaron, le licitaron la transmisión, que el gobierno quiera intervenir para decirle qué es lo que puede transmitir o no, eso sí que es una intervención directa al trabajo de la transparencia que quiere tener la convención. Nosotros hemos dicho todo de cara al pueblo, nada de espalda a ellos, y sin embargo nos ponen este canal
de televisión que solo va a transmitir aquello que el gobierno decida, y capaz que lo editen. Entonces ahí va a haber mucha responsabilidad nuestra para revisar esa licitación, poder revertirla, o bien, si aquello no puede ser, generar mecanismos para que nosotros mismos estemos transmitiendo desde adentro, informando todo lo que está ocurriendo ahí. Así que nos parece como, en realidad tampoco me sorprende nada ya de este gobierno, iba a decir como inaudito, pero han hecho tantas estupideces que una más tampoco como que era como esperable también, ¿no? Ahora, lo que más me parece como injusto es toda la cantidad de plata que le dan al tema de seguridad y la plata que le ponen al tema de la participación social. Ahí hay una desigualdad inmensa, que es más o menos el mismo cantidad de dinero para seguridad, que será esta empresa, que no sé cuántos guardias tendrán, unos 30, imagínate, 500 millones para 30 personas, en desmedro de 500 millones para todo el país que quiere participar en este proceso constituyente. Ahí yo creo que una vez que nosotros nos juntemos vamos a tener que hacer estas conversaciones y ver cómo poder revertir aquello que el gobierno quiere dejar instalado ahí y poder generar otras instancias donde podamos administrar mucho mejor esos recursos. Así que obviamente que no estamos ni contentos ni de acuerdo con lo que el gobierno pretende hacer para intervenir la convención. Gracias, compañera. Alejandra, ¿tú quieres comentar algo al respecto? Claro, por supuesto, temas contingentes. Mira, creo que esa es una forma que ha visto el gobierno, esa y otras, ¿no? De poder, de intentar ya controlar lo que va a pasar dentro de la convención y de manejar al arbitrio del equipo que instaló, ya con un alto sueldo por lo demás, por decirlo, ¿no? Bien, que creo que hoy día salió ahí más de 7 millones de pesos es el sueldo que gana el secretario de esta comisión de la Secretaría Ejecutiva de la Convención. Tremendo sueldazo. Y nosotros no podemos hacer nada ahí porque le paga la CESPRES, ¿ya? O sea, le paga directamente ahí desde la Secretaría de Gobierno. Pero que todo el mundo se entere, pues, o sea, le pagamos todos los chilenos y chilenas, ¿ya? No es que se los pague, no sé, algún amigo empresario, no, se lo pagamos nosotros. Alto sueldazo para hacer este tipo de cosas que como el tema de seguridad, en realidad es una falta de respeto, es una falta de respeto a lo que la gente eligió, que es a los constituyentes, es una falta de respeto en el sentido de que si realmente considerara, digamos, que ellos no tienen mayor injerencia en esto, debió haberse preocupado de tomar las providencias del caso para un primer mes, ¿ya? Y que después los constituyentes decidan todo el proceso. Sin embargo, se tomaron licitaciones a largo plazo, invirtiendo una gran cantidad de dinero, ¿ya? Y para otros temas que se requería, como los pasajes para los acompañantes espirituales de la Machi Linconao, por ejemplo, dijeron que no, ¿ya? Pero no tan solo eso, temas que no requieren dinero, como para que el pueblo aymara pudiese hacer su ceremonia privada en las afueras del ex Congreso, antes de iniciar todo ese protocolo, antes se iba a hacer, también dijo que no, ¿ya? Parece que ahora está reconsiderando la medida, porque en realidad uno no la entiende. Con todos los temas, o sea, no solamente los que involucran dinero, ya con todos los temas han sido han tomado medidas inadecuadas, ya hay falta de criterio, y por eso me refería al sueldo, o sea, tremendo sueldo para qué, ya. Y por eso también los pueblos originarios le solicitaron la renuncia, no es un tema antojadizo, ¿ya? Porque ellos ven, ellos toman estas determinaciones y ven que las cosas que se solicitan desde los constituyentes y desde también los pueblos indígenas, ellos lo ven,
yo recuerdo una reunión y decía como, nosotros queremos darle el gusto a ustedes en todo. Y lo que nosotros estamos pidiendo son temas necesarios para poder desarrollar una buena función como constituyente, no para darnos un gusto, ¿ya? Pero para otras cosas no consultan, ¿ya? Por ejemplo, para contratar los servicios de hotelería. A mí me bastaba con un servicio con pocas estrellas, pero con un buen internet, por ejemplo, ¿ya? Y cercano al lugar donde vamos a estar sesionando. Sin embargo, nos trajeron a otra comuna que requiere otros temas y esas medidas, así como este tema de la seguridad, son inadecuadas, son faltas de criterio, o quizás en realidad no lo quieren hacer bien, uno no los entiende, ¿ya? Eh, Eso quería como comentar, digamos, en todos los aspectos se evidencia una falta de preparación, quizás tienen los mejores estudios, pero les falta la práctica, ¿ya? Para tener conocimiento real de las cosas que se necesitan, de lo que se requiere, y lo han hecho, desde mi punto de vista, pésimo. Eso les comento. Pareciera que el Ejecutivo, el gobierno hoy día de Sebastián Piñera, no tiene claro que ya su gobierno no tiene piso y que estamos todos esperando que se termine pronto. O sea, quieren imponer ese tipo de condiciones, ¿basado en qué? En su credibilidad, basado en la popularidad que hoy día tienen, en la aprobación. No están en un buen momento para seguir imponiendo medidas de tipo autoritario. Yarela, por favor. Coincido con las chiquillas acá. Bueno, en la importancia de las señales. Yo creo que es trascendental. Las señales son súper importantes porque dan cuenta de esa lectura implícita, de lo que se esconde bajo la capa, ¿cierto? Bajo la decisión final. Realmente no se entiende por qué 488 millones para seguridad y 500 para participación. O sea, lo entendemos, sabemos que ahí también existe una determinación asociada. Pero incluso se habla de crear una comisaría para la convención, yo lo encuentro ridículo, ridículo, o sea, realmente me parece absurdo. ¿Por qué? ¿Protegernos de quién? ¿De quién nos van a proteger? Si es la misma gente la que elige a las y los convencionales, y uno puede decir, oye, fue más alta o más baja la participación, o tuviste más o menos votos, pero el punto es que de los espacios que existen hoy, donde hay participación política, yo creo que el único que está en buen pie es la convención. Entonces, ni siquiera estamos como deslegitimados para que uno pudiese decir, oye, quizás arriesgan sus vidas o existe algo que sustente ese argumento. Yo creo que eso solo se sustenta en esta idea tradicional y bastante ya anquilosada que tiene que ver con la idea del enemigo interno. ¿Cierto? Recuerden que nos declararon la guerra también. Entonces, esta idea del enemigo interno viene a sustentar también la paranoia de la seguridad. Que por cierto, como la convención es soberana, podemos también discutir y decir, oye, ¿qué pasa con estas licitaciones? Vamos a pausar las demás licitaciones y estoy de acuerdo con Alejandra, o sea, si quieren facilitar las cosas, perfecto, porque si desde su perspectiva, desde su visión, consideran que era muy relevante tener seguridad, está bien, pero un mes, o sea, como en la instalación, ¿no? Para que nosotros podamos decidir qué pasa respecto de eso. Entonces, claro, que hay otras ideas que son bien complejas. Yo creo que no se contempla la lectura real. Y yo creo que no se contempla porque no existe. Realmente. Como no hay ese sentido de realidad de lo que vive Chile. De manera contraria, no te pueden decir, ya tenemos frases para el bronce, así como compren flores, levántense más temprano, los profes no trabajan, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es eso lo que sustenta estas decisiones. Y por cierto que van a chocar con la convención. Y van a chocar y vamos a chocar de frente todo el tiempo, porque en la convención no solamente entró gente que, por cierto, hay, que son políticos expertos, ¿cierto? Sino que entramos gente más común, como de este sentir de distintas profesiones, gente muy diversa, de territorios muy particulares también, y eso hace que tengamos un sentido, a mi parecer, más de realidad, del vivir lo que vivimos todas, todos y todes. Por eso chocamos.
Básicamente por eso. Y porque no te consultan y tampoco se argumenta el porqué de las decisiones. Para mí son arbitrariedades. Y lo planteo también porque como convencional de zona extrema, por ejemplo, la determinación de cuánto viaje a Santiago está dada por condiciones que son climáticas, por cierto, condiciones familiares y condiciones económicas. Y me dicen que eso no se reembolsa, y yo les dije, miren, no, el gasto de alojamiento y comida no, solamente el traslado. Ah, voy a considerar solamente el combustible y los peajes. Y me dicen que no se reembolsa porque la agencia de viajes en el fondo no tiene esa figura. Entonces tú dices, ¿cómo puedes pensar que una agencia de viaje va a lograr dar cuenta de todas las características que tienen los territorios y a su vez, ¿por qué no pensar en esa figura? Hoy nos dicen que ese reembolso depende de nosotros como convencionales, porque esa es como la respuesta para todo. Todo eso depende de ustedes, pero en términos concretos nosotros sabemos que no es así, porque eso significa también sacar recursos que están asociados a otras cosas y no de los que ya están dispuestos. Entonces, no hay un argumento para eso, es una arbitrariedad. Nadie te dice por qué se toman esas decisiones. Y yo también veo mucho aquí de paternalismo, como esta idea de que yo tengo que dirigir, esta es como mi casa, y por supuesto que eso genera ruido. O sea, las señales que están dando es súper mala y están utilizando, como siempre, los medios hegemónicos para tratar de imponer una visión sobre las hilos convencionales que no es. Nosotros queremos ir a trabajar porque queremos cambiar Chile. Por eso nos fuimos y nos postulamos. Por eso estamos hoy en esto. Y vamos a hacer lo mejor posible para que eso sea. Pero están diciendo que estamos pidiendo plata para nosotros mismos, para nuestros sueldos, que estamos pidiendo plata para asesores. Y lo que estamos diciendo es que necesitamos recursos para que los equipos puedan funcionar. Hoy todos nuestros equipos son gente voluntaria que trabaja mayoritariamente 44 horas y que en el resto de su vida está apoyando la labor convencional. Y si nosotros queremos que el proceso constituyente sea un proceso legítimo de democracia profunda, de vinculación con los territorios, se necesita recursos para que esa gente trabaje en dignidad. Eso es así. Estamos acostumbrados a estar en condiciones inhumanas de trabajo y hoy lo que estamos diciendo es que el equipo tiene que poder contar con un sueldo, tiene que poder contar con cotizaciones, tiene que poder contar con un horario y esas cosas necesitamos que se puedan pagar. No estamos diciendo asesores por cada tema, nunca fue. Entonces, ¿cómo se tergiversa? También yo hago un llamado a la ciudadanía, a la gente. Ojo con los medios de comunicación. Hemos sabido históricamente que se han puesto del lado, ¿cierto?, de los poderosos o de aquellos que quieren mantener el status quo. No nos compremos todo como siempre, porque para eso están las transmisiones abiertas que se han hecho de los espacios autoconvocados, que es de donde más han insumado y han hecho lecturas súper erróneas, donde se pueden dar cuenta que en el fondo el sentido es otro. Nosotros no queremos más plata para nosotros, y eso es súper importante plantearlo. Y eso también forma parte de estos simbolismos. O sea, si vamos a trabajar, tenemos que trabajar en dignidad y con equidad territorial. No podemos decir somos todos iguales en el sentido, somos todos iguales en los derechos que podemos alcanzar, pero evidentemente todas nuestras particularidades territoriales y nuestras cosmovisiones, que cuando pensamos en un Estado plurinacional son súper importantes, tienen que poder ser validadas. Tampoco eso, o sea, de manera contraria, ¿por qué pasó lo que pasó con los pueblos originarios? O sea, evidentemente, no quieren esta idea de que Chile es uno solo, que es como un Estado unitario y la única bandera que nos representa es la bandera chilena, ya fue, realmente ya fue, o sea, existe miles de cabildos que plantean la idea de plurinacionalidad, entonces yo creo que hay que alejarse un poquito del dogma y eso llamaría también a plantear como al Ejecutivo para que esto pudiese funcionar, como alejarse del dogma, de la sobreideologización, porque lo que necesitamos hoy es que el proceso constituyente funcione y funcione bien y podamos avanzar a un mejor Chile, realmente. Claro que sí, o sea, estamos ante una tarea que es muy sentida por todo el pueblo de Chile, por las diversas naciones que habitan en nuestro territorio, y es una tarea que probablemente no se vaya a volver a repetir en muchas décadas. Entonces, ¿por qué vamos a escatimar en gastos para algo tan básico como contar con un equipo que tenga un trabajo remunerado? Parece insólito. Bueno, compañeras, las quiero llevar a otra pregunta. Nosotras sabemos que
es la movilización social la que ha podido correr los cercos de lo posible. Lo veíamos en las manifestaciones con posterioridad al estallido del 19 de octubre. Pero ahí también veíamos que habían demandas sumamente diversas, veíamos que se quería alcanzar el ideal o se ponía sobre la discusión distintas temáticas. Y tenemos que seguir avanzando para que estas demandas queden plasmadas en la Constitución, que sea algo representativo. Entonces, pensando en que ustedes son feministas, que tienen un trabajo temático, un trabajo territorial, ¿cuáles serían para ustedes 3 tópicos principales que quisieran instalar dentro de la convención? ¿Y cuáles son las perspectivas de alianzas que tienen, que vislumbran para poder hacer posible estos puntos, estas cuestiones prioritarias para ustedes? Quien quiera partir, no necesariamente tiene que ser siempre el mismo orden, pero ahí... Bueno, Elsa ya se había desmuteado, así que dale si quieres. Hola, Yarela, ahí estaba. O bueno, ya démosle nada Ya. porque queda muy poco tiempo. Dale. Bueno, como dentro de las propuestas que están y que son más sentidas por la gente, tiene que ver, al menos desde mi territorio, el tema de la democratización del poder, lograr una democracia participativa y directa, y la protección de los ecosistemas, poner en el centro la vida en los sistemas económicos, la nacionalización del agua, la recuperación de los bienes comunes. También tiene que ver con la descentralización de los territorios, pero no solo una descentralización administrativa, sino que también económica. Y lo otro que es muy sentido en nuestro territorio es lograr poner en la Constitución, en este tema de los derechos sociales que generan igualdad, aparte de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la previsión, incorporar el derecho al alimento. Y esa es una de las demandas que hemos trabajado bastante con las organizaciones de base en las cuales yo participo, y sobre todo con las organizaciones feministas y también de mujeres con las cuales me vinculo. La alimentación como un derecho básico que tiene que ser garantizado y protegido por el Estado. No queremos volver a pasar por una situación como la del año pasado, en que la gente tuvo que recurrir al tema de las ollas comunes para poder sustentar esta necesidad tan básica que es alimentar nuestros cuerpos. Así que eso más o menos es lo que va desde mi territorio como mandato, y sobre todo, más que nada, el tema de poner la naturaleza como sujeto de derecho, para así poder proteger los ecosistemas y la vida misma. Eso. Genial. Yarela o Alejandra, quien quiera continuar. Ya me desmuteé. Bueno, coincido, que bueno que tengamos coincidencia, porque eso es positivo para poder impulsar las transformaciones. Bueno, el territorio de Aysén es particular, como todos nuestros territorios, por cierto, pero tengo ahí mi corazoncito, y en ese sentido nosotros siempre apelamos a la equidad territorial, a la descentralización y desconcentración del poder. Eso es fundamental, porque la centralización hace eso igual, o sea, concentra el poder. También la democracia, la profundización de la democracia, muy parecida a la que señalaba Elsa, o sea, los territorios sienten que sus voces no importan, y para qué vamos a andar con cosas, así es. Entonces eso evidentemente hay que cambiarlo. Los bienes comunes naturales, por cierto, los ecosistemas, el cuidado y la protección del medio ambiente, es fundamental, sobre todo en territorios que son tan ricos como este, donde están todos los ojos ahí extractivistas puestos para
para sacar todo. Nosotros tenemos historias de luchas socioambientales contra Lumisa, contra Patagonia sin represas, hoy Patagonia sin mineras. O sea, realmente ha existido, hay mucha movilización social. La última fue el 2012, el movimiento Aysén, tu problema es mi problema, que entre otras cosas también tenía que ver con el medio ambiente, descentralización y cosas tan básicas como contar con una universidad en el territorio. Y por cierto que yo creo que este es un elemento que me parece que cruza Chile, que tiene que ver con las garantías de los derechos sociales. O sea, nadie tiene los derechos sociales garantizados y por cierto que eso te afecta de manera inmediata. O sea, sin tener el derecho a la salud garantizado, mueres, así de simple. O sea, el derecho a la educación también tiene que ver con eso, con cómo tu formación te ayuda a tener herramientas para desarrollarte en un mundo que está en completo movimiento. Y ahora, como desde el feminismo, un punto ahí, desde la red austral pedagógica, impulsar el Estado cuidador. Feminismo, educación, medio ambiente como ejes transversales a la Constitución, que la perspectiva de género permee el texto constitucional. Eso es muy importante, porque esa mirada pone en el centro la vida, ¿cierto? La sostenibilidad de ella. Y bueno, ahí vamos a tener que partir desmitificando los feminismos, por cierto, porque ya hemos avanzado harto en eso, si no, no seríamos tantas dentro de la convención. Ahí me quedo. Exacto. Alejandra, adelante, por favor. Claro. Bueno, yo trabajé bastante en la propuesta de, como Aymara, porque pertenezco al pueblo Aymara, para que Chile se pueda reconocer como Estado plurinacional, ¿ya? Que reconozca la diversidad de culturas con sus lenguas, sus idiomas, sus costumbres, territorios diferentes, ¿no? Y además intercultural, es decir, que las relaciones entre estos pueblos y naciones sean relaciones horizontales o relaciones respetuosas. En ese sentido, proponemos un Estado que acoja el buen vivir, la propuesta desde los pueblos indígenas, para que podamos desarrollarnos en armonía con la naturaleza, en armonía con nuestro entorno, con todo aquello que nos rodea, ¿no? Lo que incluye nuestra propia sociedad. Pero además de estos temas, también, y coincido ahí con las compañeras, y yo creo que esas coincidencias tienen que ver porque provenimos del mundo social, de las organizaciones y movimientos sociales, que entonces son estas las grandes demandas que se levantan, ¿no? El Estado descentralizado, por supuesto, con autonomías regionales, pero además participativo, es decir, que nunca más sea que la gente va a votar y hasta ahí llegó la participación, ¿no? Sino que se involucre, que además haya mecanismos que queden establecidos, algunos mecanismos de participación, plebiscitos, entre otros, que haya mandato revocatorio, ¿ya? Porque hemos tenido, en mi región al menos, senador procesado, y no solamente procesado, sino que culpable de delitos, pero que no lo podíamos sacar, recibió hasta el último día de senador su dieta completita, ¿ya? Y eso no puede pasar, entonces con mandato revocatorio y también que la ciudadanía tenga iniciativas de proyectos de ley, cosa que no existe ahora. O sea, dotar de mayores capacidades, de mayores herramientas a la ciudadanía para que tenga incidencia dentro del ejercicio que hacen las autoridades, que hacen quienes lo representan en los más diversos cargos, para que puedan tener ese tipo de decisión. Y también concuerdo con el tema de un Estado social democrático de derechos centrado en las personas, ¿ya? Y que sea garante de estos derechos, o sea, porque no basta que se enuncien, y esto en todo ámbito de acción, o sea, derecho a la educación, a salud y todos estos temas. Y finalmente, claro, como mujeres es importante, creo que uno de los temas súper importantes es el de la paridad.
que esta paridad que nos tiene a nosotras ahora participando en este proceso constituyente quede establecida a futuro como una forma de relacionarnos y que sean todos los ámbitos posibles. Esa va a ser una gran lucha que tenemos que dar, y me alegra también que hayamos mujeres de las más diversas empujando este carrito por una mayor igualdad entre hombres y mujeres, y porque podamos las mujeres tener más herramientas para poder participar de forma activa en la vida pública, en la vida política. Y entre esos temas está el tema del reconocimiento del cuidado, ya está lo que estamos demandando ahora, ¿no es cierto?, las mujeres para poder participar adecuadamente en este proceso constituyente. Yo no tengo ese problema, pero apoyo totalmente a las compañeras que sí lo tienen, porque eso significa igualar la cancha para poder participar, ¿ya? Entonces, son grandes temas que nos convocan, grandes temas que nos han unido en toda esta historia de luchas y donde ahora tenemos la oportunidad de incidir. Me parece hermoso que podamos hacerlo, y yo creo que lo vamos a hacer. Eso, pues, claro que lo vamos a hacer. Compañeras, hay algunos comentarios en nuestras redes sociales, les mandan saludos desde Antofagasta, desde La Serena, desde Osorno, y hay en particular una pregunta que nos gustaría hacerles. Manuela Beltrán dice, ¿cómo piensan lidiar con los conservadurismos dentro de la convención? Los que se verán representados por constituyentes retrógrados y tradicionalistas, como los del Distrito 25, por ejemplo. Ahí ya Manuela quiere nombres. No. Pero es cierto, o sea, especialmente en temas como el avance de nuestros derechos, el avance de nuestro reconocimiento como sujetas políticas, en general no están asegurados. Siempre se ponen en cuestión, siempre hay un peligro de retroceder. Hay una ola también de fuerte conservadurismo que se ha ido tomando el poder en otros países de la región. Podría pasar también en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes ese escenario que se van a tener que enfrentar con personas? Porque aquí hemos estado de acuerdo en casi todo, ¿cierto? Hemos coincidido dentro de sus propias palabras, dentro de sus propios discursos, hay muchas coincidencias, pero en la convención se van a encontrar también con como lo dijo Manuela, constituyentes retrógrados y tradicionalistas. ¿Se han planteado en ese escenario cómo lo visualizan hoy día? Alejandra creo que está desmuteada. Claro, pensaba en eso mismo. Mira, yo creo que una de las cosas importantes de este proceso constituyente es que nos está permitiendo desde antes, dialogar, conversar, conocernos los unos y las otras, y ojalá que también esto se masifique. La mayor parte de las personas con esos criterios que nombró la compañera de la pregunta forma parte del 20, del 22%, ¿ya? Por supuesto que tienen derecho a expresar lo propio, ¿ya? Toda persona lo tiene. Y en este debate de ideas, con mayor razón. Pero aquí hay una gran mayoría que dice otra cosa, ¿ya? Que dice avancemos en estos temas de derechos, ¿ya? Y ese es el camino por el cual estamos mandatados. Entonces, el diálogo va a ser siempre, por eso decía, propicio, va a ser fructífero, y ojalá se dé en esos ámbitos y no se recurra a otros, como se ven en otros países, digamos, como atentados contra las personas. No, yo creo que aquí tiene que hacerse el debate de ideas, ¿ya? Y si el que pierde, pierde, ya perdieron ya en todo caso, o sea, perdieron el plebiscito, perdieron aquí en las elecciones para constituyente,
Y yo creo, tendría más temor a las medidas externas que tomen para no perder el poder que siempre han sustentado, ¿ya? Yo no le tengo miedo al diálogo y al debate de ideas, eso es bueno. Y además que, como todas nosotras por lo menos estamos empeñadas en procesos transparentes, y así los hemos hecho en estos debates que mucha gente nos ha seguido, estos debates públicos, previos a la instalación de la constituyente, y es bueno que así sea, aunque nos equivoquemos a veces, porque cualquier persona puede equivocarse, pero es bueno debatir y conversar. Y como decía, yo temo más a otras medidas, porque recordemos que eh, en los tiempos de la Unidad Popular, cuando veían que iba avanzando los movimientos sociales, lo que hicieron fue terminar con esa misma democracia que a veces dicen defender, ¿ya? El bombardeo a la moneda, no somos nosotros los que lo hicimos, ¿ya? Entonces, las ideas desde mi punto de vista no se combaten de esa manera, se ganan con debate. Y el debate debe ser sustentable, o sea, con argumentos válidos, no es hablar por hablar. Y ojalá que eso se mantenga. ¿Ya? Yo soy partidaria de eso, soy profesora de castellano además, y me encantan conversar, discutir en el sentido propositivo. Y eso vamos a tener que hacer en esta convención, y vamos a tener que votar, y yo creo que vamos a ganar. O sea, soy una convencida de eso. Ya voy yo. Sí, cómo superar el conservadurismo de algunas posturas. Nosotros, al menos aquí en el Distrito 17, lo que decidimos fue empezar por casa. Así que convocamos a todos los convencionales de nuestro distrito, los invitamos a comer, y en esa comida empezamos ya a ver cuáles eran los puntos de convergencia y los puntos como de discusión, para empezar a ver dónde íbamos a tener dónde iba a estar el foco de la conversa, ¿ya? Porque hay cosas que son comunes y que en realidad no necesitan mayor profundidad. Y en eso nos dimos cuenta que en realidad los convencionales de derecha que salieron aquí en nuestro distrito tenían mucha similitud en nuestras propuestas. No estábamos hablando cosas muy distintas. Y que el único tema que nos diferencia y que va a ser el meollo del asunto de esta constitución es el tema económico. No tanto el tema de los valores morales o de la diversidad, de la inclusión o de la democracia. No, en realidad a ellos no les interesa mucho ese tema. A ellos lo único que les interesa es el modelo económico. Y entonces ahí es donde nosotros estamos ahora apuntando y vamos a ir delineando las conversas con este grupo que tiene mucha más resistencia a generar los cambios. Porque lo que a ellos los mantiene en su situación de privilegio es precisamente este sistema económico. Y por eso se preocuparon tanto de dejar amarrado en la ley 21.200 que nosotros no podemos tocar los tratados de libre comercio, porque son la columna vertebral del sistema económico neoliberal. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poner el punto, el acento, la atención para conversar con estos grupos más reaccionarios. Por lo demás, yo veo que la mayoría de las personas que están dentro de la convención tenemos una visión de país bastante similar. Lo hemos visto ya en estas reuniones de los autoconvocados y tenemos bastante afinidad sobre el país futuro que queremos construir. Así que por ahí yo creo que vamos a poder ir generando estos diálogos que son mucho más complejos, pero tan necesarios de hacer. Adelante, Yarela. Sí, mira, yo creo que, por cierto, lo que dice Lisa es así. O sea, el sistema económico no lo van a querer tocar, pues evidentemente. Si el que gana y siempre gana más, va a querer seguir haciendo eso. Pero también yo pienso que aquí hay otro tema que tiene que ver con sus valores morales, que siempre se han impuesto o se han pretendido imponer. Y eso ha hecho que siempre los derechos de las mujeres, por ejemplo, queden relegados, o son los que se ponen en cuestión. Siempre es como materia compleja, porque
porque estos valores morales, por cierto, los ven en estas otras, que somos nosotras. Entonces yo creo que ahí también vamos a tener harta batalla ruda en el sentido de decir, es mi cuerpo, es mi decisión, por ejemplo, que es un tema que no se entiende, y no se entiende, y también vamos a tener que desarrollar un fuerte proceso pedagógico dentro de la convención, en torno a desmitificar ideas, en torno a construir habilidades de análisis crítico, habilidades de evaluación. Yo también soy profesora de lenguaje. Yo soy profe de lenguaje y comunicación. Entonces, claro, ahí yo escucho de pronto las conversaciones y digo, oye, pero si eso es una falacia argumentativa, así como, pero la gente lo cree, porque efectivamente si es que no existe tal información, no tienes las herramientas para poder discernir de un tema y de otro. Por nuestra parte, tenemos la disposición a conversar con todos, con todas, con todos, con todo el mundo. Quien quiera conversar, adelante, nosotros conversamos. Nosotros no somos los que nos estamos negando, ni que estamos poniendo temas tabú, ni que estamos diciendo que este tema no va. Por el contrario, ahí coincido con Alejandra, el debate de las ideas es fundamental. Y porque en ese debate también podemos persuadir, y uno mismo también puede cambiar, seguramente no en lo medular, de posición, pero puedes abrirte a conocer nuevas formas, nuevos mecanismos, cosas que no viste. Y eso es súper importante también establecerlo. O sea, si partimos de dogmas y como ir a instalar una idea, difícilmente vamos a llegar en consenso en la convención. Y en ese sentido también coincido. O sea, aquí existen estos sectores que son más bien reaccionarios, conservadores, por cierto, pero las grandes mayorías del país tienen una lectura común en torno a las transformaciones. Nosotros no aprobamos una reforma constitucional, aprobamos la construcción de una nueva constitución. Y eso nos permite poder cuestionarlo todo. Yo no digo que hay que, no sé, quemar Chile y armarlo, pero digo que podemos cuestionarlo todo. Y tener esa certeza es muy importante porque en el fondo podemos conversar desde cero. Es cierto que tenemos márgenes, ¿cierto? Nuestra hoja en blanco tiene márgenes, pero igual es importante que la gente sepa que, claro, cuando tenemos el margen de los tratados internacionales, la norma es que los tratados internacionales de derechos humanos, porque ya explicaba adelante, ¿cierto? Que como especie tenemos que poder protegernos ante las arbitrariedades de los estados y los gobiernos. Eh, Ese es nuestro margen. Pero los tratados de libre comercio no son tratados de derechos humanos. Y a eso se le superpone la Constitución. Y nosotros teniendo esa certeza, podemos cuestionarlo todo. Entonces, tenemos tanto que hacer. Y por supuesto que vamos a hablar con ellos. Otra cosa es que ellos quieran hablar con nosotros, por cierto, porque van a tener que justamente poder argumentar sus posiciones. Y yo creo que ahí cuesta un poquito. El punto es que esa conversación tiene que poder respaldarse también eh, con respaldo popular, que en el fondo, si estamos, por ejemplo, hablando del agua, de que estamos hablando de los bienes comunes naturales y que sabes que esto lo vamos a nacionalizar porque forman parte de los recursos del país. Ponte tú, estábamos en esa maravillosa discusión y somos, no sé, tenemos ahí un punto de enfrentamiento que va a ser, por cierto, porque se ve desde la mirada económica, que la gente esté respaldando la posición mayoritaria de transformaciones. Eso es súper importante, porque solos, las y los convencionales no vamos a tener el suficiente peso, a mi parecer, si es que no existe el respaldo popular, de que esas son las transformaciones que queremos. Prueba de ello es que tengamos una constitución paritaria. O sea, eso es porque salimos a marchar y a pedir y a exigir y lo exigimos y ni siquiera fue como, oigan, podemos hacerlo, es que esto tiene que ser. Asimismo, me imagino yo que debiesen darse esos procesos para que puedan ser también impulsados, sobre todo cuando tengamos estas conversaciones más complejas con aquellos sectores más conservadores. Que ha estado bien interesante esta conversación, hemos tocado hartos puntos y hay algunas preguntas en el chat que voy a tratar de llevarla a una sola pregunta para que ya sea la pregunta final y vayamos cerrando, que tiene que ver con... las tres han dicho que la participación es muy relevante en este proceso y que
y que quieren llevar las demandas de este pueblo movilizado a la convención y que queden finalmente plasmadas en la Constitución. Pero han pensado de la manera práctica en que van a poder traducir esa participación en algo. Alguien preguntaba en los comentarios por una cosa súper específica, como han pensado si lo van a llevar a temas de asamblea, o más específicamente, a mí lo que me inquieta es la vinculación con el movimiento de mujeres y feministas hoy día. ¿Están pensando o han participado en algunas articulaciones o de qué manera piensan hacer esa vinculación, esa bajada un poco más desde lo práctico? Eso ya sería como la última pregunta, compañeras. Sí, quiero contestar yo porque me tengo que retirar y ir a otro Zoom. Ya, dale nomás, Nelson. Así que me tomo la palabra. Mira, acá nosotros en el Distrito 17 estamos ya levantando casas del pueblo, que son casas, lugares donde la gente puede ir y manifestar información, enviar mandatos a los convencionales y a la vez estar informada de lo que está ocurriendo en la convención. Son lugares donde las personas también se pueden reunir y generar instancias de participación, ya sea cabildo, asamblea, generar medios de comunicación. Nosotros estamos viendo la forma de hacer una campaña educativa con los medios locales para nivelar también el tema de los conceptos que se van a manejar en la Convención Constitucional y que de alguna manera todas las personas debemos conocer y manejar, cosa que cuando vamos a la asamblea estemos hablando lo mismo y lo entendamos de la misma manera, ¿ya? Esas son las cosas que al menos aquí se están levantando y proponiendo. Nosotros empezamos nuestra campaña de educación ahora ya el mes de julio y ya a mediados de agosto comenzamos con las asambleas territoriales y los cabildos. Se están generando grupos de trabajo en cada comuna para que sean estos mismos grupos motores los que incentiven la participación dentro de sus territorios. Y obviamente si desde el gobierno no quieren la participación social, le temen mucho la voz del pueblo, somos los convencionales los que estamos llamados a hacer ese trabajo. Así que aquí al menos nos estamos moviendo bastante bien, estamos coordinados con los otros convencionales para que vamos todos en la misma dirección y hacer que nuestros territorios participen en todo lo que es este proceso constituyente y no les pase por el lado y no se queden fuera. Eso. Alejandra, ¿quieres continuar tú? Bueno. Hoy aprovecho de despedirme porque me tengo que retirar ahora. Gracias por la invitación, gracias por la conversa. Muchas gracias un gusto, Alejandra, por conocerte, lo mismo Yarela, y nos vemos ahí el día domingo. Nos vemos. Adiós. Mucho éxito. Gracias por participar. A ver, yo pienso que el tema de la participación hay que ir dando un vuelco, como se entendía antes, que era más o menos las entidades, ponte tú, de gobierno, te invitaban a cualquier cosa, ya una charla, un seminario, te sentabas tú ahí, te informaban unas personas de lo que sucedía y tú firmabas ahí una listita, listo, participaste, ¿ya? Ese concepto de participación ya no hay que considerar. Y yo creo que con eso, bajo esa mirada, se puso ese presupuesto de participación tan pequeño que hicieron para la convención, porque es bajísimo para esos temas. Nosotros queremos que haya una real participación y eso significa que se considere ya las propuestas que emanan desde las diversas organizaciones de base. Mira, nosotros en mi región hemos estado trabajando, yo lo que hice fue convocar, bueno, primero somos 3, solamente los constituyentes allá, en Tarapacá. 2 de partidos, uno de Renovación Nacional, uno del Partido Comunista y yo soy la única independiente de movimientos sociales. Entonces, lo que hice fue convocar a
todos y todas quienes fueron candidatos. Hubo hartas listas de candidatos independientes allá. ¿Ya? Y entre ellos formamos una plataforma que llamamos Tarapacá Constituyente, la Fuerza de los Independientes. Y a través de esa estamos trabajando para precisamente abrir espacios participativos donde la gente opine, donde podamos ir construyendo entre todos y todas. Y hoy día estamos muy felices porque la región pasó a fase 3 y eso facilita ya poder hacer actividades en espacios abiertos, más masivas. Estaban súper contentos los chiquillos, yo veía el chat, como estaban ya viendo las canchas que habían, espacios abiertos para poder esto, porque bueno, estábamos hace muchísimo tiempo en cuarentena. Bueno, no, en fase 2, pero también estuvimos mucho tiempo en cuarentena y estos han sido, estos temas derivados de la epidemia han sido claramente un elemento que no nos permite trabajar como quisiéramos, pero aún así se hacen cosas. Y esto que están haciendo y que también contaba Elsa, se va a extender por todo el país. Yo soy una convencida de eso. Estamos viviendo estos nuevos cambios y tenemos que fortalecer ese trabajo colectivo, comunitario, que nosotros como pueblos indígenas, eso lo hacemos siempre, más asambleísta, más toma de decisiones entre todas y todas. Hacia allá vamos a ir caminando para cambiar el rumbo de este país. Las decisiones colectivas siempre van a ser mejores que las que toman pequeños sectores o uno o dos o tres iluminados o iluminadas. Y nosotros apostamos a eso, al poder de la fuerza del pueblo. Adelante, Yarela, dale. Sí, como que quedé, ¿va a decir algo? Ah, me toca. Sí, o sea, a mí me preocupa de esa manera el tema de la participación en los territorios. De hecho, en eso estoy, como pensando en eso, articulando, viendo reglamento en torno al tema. ¿Y por qué pienso que el reglamento? Igual, porque como bien mencionaba Elisa y luego Alejandra, también desde este espacio convencional en el territorio ya hicimos una propuesta de cómo debiese funcionar en el territorio, qué es lo que podemos hacer, distintos grados de participación, distintos mecanismos de mayor o menor participación, porque igual hay que entender que la participación ciudadana, la participación popular en realidad, hay que ampliar el concepto, porque la ciudadanía se limita también a 18 años para arriba, etcétera, etcétera. Pero pensando en participación popular, tiene distintos grados. Y la mayoría de la gente no está organizada, no estamos dentro de organizaciones sociales o ni en juntas de vecinos, ni en clubes deportivos. Entonces eso hace que sea un poco más complejo. ¿Cómo llegar justamente a aquellos y a aquellas que están por fuera? Y ahí nosotros, claro, pertenecemos al movimiento ISEN constituyente, a la Red Austral Pedagógica Feminista, Modatima, yo milito en un partido también del Frente Amplio. Entonces es un espacio muy, muy diverso y que eso es lo que lo hace rico también, porque en el fondo construyes desde todas partes. Tenemos esta propuesta, pero también nuestro enfoque es que existan mecanismos nacionales. ¿Y por qué tienen que existir mecanismos nacionales? Porque no podemos dejar a las voluntades de las y los convencionales generar la participación. Porque es un derecho la participación. Porque todo Chile, toda la gente que habita este país debiese poder participar. Y sabemos de ahí el comentario respecto del conservadurismo, ya nos dijo cuál distrito era. Entonces, probablemente aquellas personas no van a tener esa voluntad de generar el mecanismo de participación. Entonces, es fundamental que quede por medio del reglamento. ¿Y qué tipo de participación nosotros pensamos que puede ser una participación incidente? O sea, ideal que fuese vinculante, pero creo que va a ser un tema súper complejo por el tiempo en que dura la convención y cuánto se demora en establecer estos mecanismos, pero sí puede ser incidente. Entonces estamos pensando en estrategias de categorización. Es decir, el mecanismo más incidente, como la norma popular de iniciativa constitucional, por ejemplo. Es decir, que se junte gente que diga, oye, esto es lo que hay que discutir y vamos y no sé, lo discutimos, lo votamos, ese tipo de cosas, ese tipo de incidencia es la que nosotros proponemos. Y también es importante que exista una línea nacional
porque necesitamos también que en el trabajo convencional, que seguramente van a ser 20.000 horas a la semana, toda tu semana completa, porque así está haciendo, onda, reuniones de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, exista el tiempo para que nosotros, y sobre todo pensando en los territorios más aislados, podamos ir al territorio. Y no solamente ir de manera simbólica. Por ejemplo, yo viajo el viernes, por decir algo, viajo un viernes, llego a Balmaceda, el domingo tengo un día, el sábado un día para trabajar y me regreso el domingo. Pero con ese día yo no alcanzo a llegar a Melinca, por ejemplo. Que ahí estaba Jessica de Leviñanco saludando desde Melinca. No llego, porque para eso necesito 27 horas en una barcaza o tengo que buscar en la avioneta, etcétera, etcétera. Hay dificultades que son complejas. Entonces, si no queda por medio del reglamento, no vamos a estar todas y todos los convencionales en igualdad para ejercer nuestro rol. Y por lo tanto, nuestros territorios estarían en desmedro respecto de otros territorios donde las y los convencionales se mueven ahí mismo. Eso es súper importante. Y también para eso, y yo voy a insistir, también necesitamos recursos. Necesitamos recursos para ver para poder establecer criterios de equidad territorial. Y otra patita, y con esto sí cierro, es cuáles son esos mecanismos de profundización de la democracia que Alejandra adelante planteaba. O sea, aquí tenemos dos patitas, como poder hacer que el proceso convencional sea un ejercicio, a mi parecer, de esa nueva democracia que nosotros planteamos, que nosotros decimos hacia allá hay que avanzar, esa nueva democracia que vincula, esa nueva democracia que es incidente. Entonces, claro, esta lógica debiese repetirse después en nuestra nueva democracia con mecanismos que sean incidentes, las mismas normas que vamos a establecer para la convención, que después puedan ser normas nacionales, los referéndums, estoy totalmente de acuerdo, o sea, sabemos que hay harta gente que se maleó, o que siempre fue así, por decirlo de alguna manera, los plebiscitos, y la educación como un eje. O sea, es que eso es fundamental, porque también existe elitización respecto de esto, y eso no hay que desconocerlo. No todos manejamos conceptos constitucionales, ni hemos tenido el ejercicio de la participación para poder decir que nuestra participación va a ser efectiva. Entonces, este proceso convencional tiene que ser a su vez un proceso pedagógico. Yo voy a insistir con eso y ahí vamos a articular esas ideas seguramente, pero se viene bonito, creo yo, se viene bonito y vamos a hacer todo lo posible para que todo eso quede ahí reglamentado, para poder que efectivamente todos los territorios puedan participar y que esas voces se escuchen de igual manera, que eso es lo otro, que algunas siempre han tenido más peso. Bueno, compañeras, muchísimas gracias por estar aquí hoy día con nosotras. A propósito también de las preguntas que han aparecido en nuestras redes sociales, hubiésemos querido leerlas todas, pero lamentablemente también el tiempo apremia. Pienso en particular en una pregunta que nos dejaron sobre mujeres en situación de discapacidad. De todas maneras, les recordamos a todos quienes nos están viendo que esta no es la única sesión que vamos a tener. Tuvimos una anterior, es probable que tengamos más sesiones más adelante y esperamos abordar también esas inquietudes ahí también y les pedimos que sus sugerencias, comentarios y preguntas las hagan llegar a nuestras redes sociales que están apareciendo ahora ahí en el banner. En nuestro Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, nuestro Twitter, @mujeresred, nuestro Instagram, @mujeres.red, y que obviamente visiten nuestro sitio donde también va a quedar alojada esta conversación, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Compañeras, les agradecemos por supuesto a Alejandra, a Elsa y a Yarela por estar acá con nosotras. Si alguna quiere decir algunas palabras para el cierre. ¿No? Sí, agradecer. Okay. Ahorita Alejandra. Sí, solo agradecer el espacio, que esta iniciativa siga dándose. Quizás después se le puede connotar, no sé, como dónde está la conversación en el proceso constitucional, no sé. Pero es importante que esto se dé. Agradecer también ahí a Alejandra, Priscila, Paula, Elsa también, que estaba, Amanda, que estaba atrás de cámara, a todas. Muchísimas gracias.
Sí, lo mismo, era sumarme a los agradecimientos a estos espacios que se nos han facilitado, que han proliferado masivamente y eso es muy lindo porque es una forma que nos estamos dando de poder participar, de poder conocernos, así que sigan en el mismo camino, nosotros también, cada cual, pero siempre pensando en ese objetivo común de construir ese Chile digno para todas, todas y todes. Agradecida. Excelente, muchas gracias a todas, también a quienes nos estuvieron viendo. Agradecemos también que nos haya acompañado, a pesar de las dificultades que tuvo, a Paula Cantillana, la intérprete de lengua de señas chilena, que tuvimos esos problemas de conexión, pero afortunadamente se solucionaron. Gracias a todas, a todos y todes, y libertad a los presos y las presas políticas de la revuelta. Nos vemos en una siguiente sesión.